En esta ocasión vamos a ver la importancia de tener las características del amplificador operacional como resistencia de entrada infinita y resistencia de salida infinita. ¿En qué nos sirven? ¿Para qué sirven? Mira, imagínate que tú tienes una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Pero compraste una fuente de voltaje de muy mala calidad. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. En esta fuente de voltaje tú tienes tal cual el sistema que genera la tensión, pero una resistencia virtual de salida, ¿sale? Es una resistencia de salida que para el amplificador operacional se busca que lo ideal es que la resistencia de salida sea de 0 ohms o una resistencia muy baja. Pero ¿qué pasa si esa resistencia en realidad no es tan baja? Por ejemplo, vamos a suponer que para este caso RO es igual a 5 kilo ohms. Bueno, eso creo que estoy yendo muy arriba. Vamos a decir que es de 200 ohms, ¿sale? Y en con esta fuente, tú lo que vas a hacer imagínate que estás comenzando a estudiar el tema de la ley de Ohm y te dicen, ¿sabes qué? Pues con una fuente eh, alimenta tu circuito y ponle 10 volts y mides el voltaje, ¿no? Con un multímetro, porque estás aprendiendo a utilizar las cosas. Entonces tienes un muy buen multímetro por acá, agarras y mides de acá para acá, aquí está el lado positivo, el lado negativo, y resulta que a pesar de que aquí tú le estás poniendo 10 volts y tienes un resistor de 1 kilo ohm, tú ves aquí un voltaje muy pequeñito en tu multímetro y dices, no hombre, pero pues ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué estoy leyendo un voltaje diferente si mi fuente me marca que son 10 volts? Bueno, internamente tú no sabes que tienes esto, ¿verdad? Tú compraste la fuente, pero no sabes que internamente tiene una resistencia de salida, porque no conoces todavía esos detalles. Pero entonces el circuito quedaría de la siguiente forma. Mira, tienes 10 volts de suministro, así, con una resistencia de 200 ohms, que sería la resistencia de salida, y un resistor de 1 kilo ohm. Entonces, si yo aplico aquí, vamos a medir el voltaje M, le voy a poner así, o el voltaje L de la carga, sería igual a un divisor de voltaje, 1 kilo ohm sobre 1 kilo ohm más 200 ohms por los 10 volts, que es el voltaje de suministro. Y entonces fíjate que el voltaje L sería de cuánto. Ah, bueno, vamos a poner vamos a sacar aquí la calculadora y no me aparece la calculadora, aquí está. Entonces, de acuerdo a este circuito, a esto sería 1 sobre 1.2 kilos sobre kilos, ya se fueron, por 10. Yo observo que tengo 8.3 volts, ¿no? 8.33 volts. Entonces, vamos a hacer la primera condición. La primera condición es que la resistencia de salida, voy a llenar esta tablita, y que la resistencia de salida sea de 200 ohms. Poner aquí 200 ohms, entonces el voltaje a la salida fue de 8.33 volts. Ahora, ¿qué pasaría si fuera todavía más grande? Es decir, si en lugar de si en lugar de que este resistor fuera de 200, que ahora fuera de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm también, es algo muy grande, ¿no? Porque la carga también es de 1 kilo ohm. Entonces, aquí sería, esta ecuación cambiaría, sería 1 entre 1 kilo ohm, es básicamente 1 entre 2, ¿verdad? Aquí voy a modificar en la calculadora, 1 entre 2 por 10, tenemos 5. Entonces, si mi suministro vale 1 kilo ohm, mi voltaje a la salida sería 5 volts, lo cual sería una cosa muy rara, ¿no? Imagínate, le estás poniendo 10 volts con tu fuente y tú en tu multímetro estás midiendo 5, híjole, hasta te paras de cabeza para saber qué es lo que está sucediendo. Pero una vez que tú ya sabes qué es lo que sucede, pues buscas otra fuente de voltaje que cumpla con las características de tener pues un voltaje, perdón, una resistencia de salida pequeñita. Vamos a suponer que no es tan pequeñita, que fuera de, de 2 ohms, de 10 ohms. Ahora 10 ohms, ¿vale? Entre, vamos a ponerle 10 ohms.
Y esa operación resulta en ser, a ver, 1, si quieres lo hacemos así para que veas que no hay 1 por 10 a la 3 sobre, a ver, 1000 entre 1010, todo eso por 10 volts, ¿vale? Y eso nos da un voltaje de 9.9, pues 9.90. Con 10 ohms tenemos 9.90 volts. Y eso pues es muy cercano a lo que queremos. Por esa razón se busca que cualquier dispositivo, cualquier fuente, cualquier dispositivo electrónico, en este caso nuestro amplificador operacional, pues tenga una resistencia de salida de ¿cuánto? De algo ideal, que sería algo muy muy bajo, pero para nuestro análisis siempre 0 ohms. ¿Vale? Ahora, la otra parte o la otra idea es que nosotros tengamos ahora una resistencia de entrada infinita, ¿verdad? Ahora, resistencia de entrada ideal, ideal debería de ser el infinito o infinito. ¿Eso cómo lo vamos a entender ahora? Bueno, imagínate que ya solucionaste el problema de la fuente y ahora por alguna razón necesitas un multímetro y te compras tú un multímetro precisamente y ese multímetro tiene una resistencia de entrada. Ese es tu multímetro, ¿sale? Multímetro. Tienes un circuito y tú quieres medir ese voltaje, ¿no? Porque estás estudiando divisor de voltajes. Entonces, tú armas el siguiente circuito con tu fuente de 10 volts, pones tu fuente, ya te da 10 volts, tienes 5 kilo ohms y 5 kilo ohms. Y en este divisor de voltaje, al ser dos resistores iguales, pues tú esperarías que la resistencia que ves acá, perdón, el voltaje que ves entre estas terminales, fuera de 5 volts, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes una resistencia de entrada pequeña? ¿Qué tan pequeño? Vamos a ponerle también, vamos a dibujar, vamos a llenar esta tabla. Vamos a suponer que al principio tú tienes una resistencia de entrada de 1 kilo ohm, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando tú conectas este multímetro, en realidad al hacer esta conexión sucede lo siguiente. Tendrías el siguiente circuito resultante o el siguiente circuito equivalente. Pues sí, aquí un resistor de 5 kilo ohms, que sería este de aquí. Otro resistor de 5 kilo ohms, que es el de tu mismo circuito. Pero en paralelo ya se puso el resistor ¿de quién? El resistor de entrada del circuito, ¿no? Que fue un resistor de 1 kilo ohm. Y entonces, en realidad, aquí tienes un paralelo, ¿verdad? Y ese paralelo de 5 y de 1 sería igual a ¿cuánto? A ver, paralelo. 5 por 1 sobre 5 más 1. O sea, 5 sobre 6, ¿no? El paralelo sería de 833 ohms. 833 ohms, ¿no? O sea, nuestro circuito en realidad va a ser esto. 5 kilo ohms. A ver, perdón, me estoy equivocando demasiado. 5 kilo ohms sobre... creo que lo hice mal. No, sí. 833 ohms. Entonces, el voltaje que yo estaría midiendo, el voltaje medido, le vamos a poner así, sería 833 ohms sobre 5 por divisor de voltaje, ¿no? Más 833 ohms por 10 volts, que es el de la fuente, ¿no? Entonces sería 833 sobre 5833 por 10 volts. Y eso me daría que con el multímetro estaría yo midiendo 1.42 volts. Y tú dices, pero ¿por qué razón sucedió eso? Bueno, ahora pensemos en que que el resistor de entrada no es de 1 kilo ohm, sino que es de 100 ohms. 100 ohms. Bueno, el paralelo de 5 kilo ohms y 100 ohms, ¿cuánto va a ser? A ver, 5 por 10 a la 3 por 100 sobre 5 por 10 a la 3 más 100.
faltó aquí el entre paréntesis. Y esto es igual a 98 ohms. ¿Sale? Ahora el resistor equivalente por conectar mi multímetro es de 98 ohms. Entonces, la ecuación de divisor de voltaje quedaría 98 ohms sobre 5000 más 98 ohms. Y eso me daría, a ver, 98 sobre 5098, ¿verdad? Todo eso por 10 ohms. Yo mediría un voltaje de 0.19. Entonces, ¿cuánto fue esto? Con 100 ohms, ¿verdad? Con 100 ohms como resistencia de entrada, el voltaje que yo mediría sería de 0.19. Y nada de leer los 5 volts que yo esperaba al principio, ¿no? Yo decía, bueno, pues si yo mido así directamente acá en este divisor de voltaje original, esperaría ver 5 volts. Ahora pensamos en que le ponemos un resistor muy grande. ¿Qué tan grande? Bueno, no vamos a pensar en algo infinito, vamos a pensar, por ejemplo, en 10 mega ohms. El equivalente el paralelo de 10 mega ohms y 5 kilo ohms sería, a ver, 10 por 10 a la 6 por 5 por 10 a la 3 sobre 10 por 10 a la 6 más 5 por 10 a la 3. Fíjate que sería un resistor equivalente de 4997 ohms. Que al hacer mi divisor de voltaje, esto sería igual a ¿cuánto? 4997 ohms sobre 5 kilo ohms más 4997 ohms por 10 volts. ¿De acuerdo? Y al hacer esa operación tendríamos todo eso por 10, 4.99 volts. Entonces, si yo pongo una resistencia muy grande a la entrada de 10 mega ohms, el voltaje que yo mediría sería muy cercano a lo que en realidad me dice la teoría de circuitos, ¿no? Que serían 5 volts, aquí me da 4.99 volts. Entonces, por esa razón es súper importante tener una resistencia de entrada casi infinita o muy grande y una resistencia de salida casi cero o muy pequeña. Y eso es para cualquier tipo de amplificador operacional, ¿de acuerdo? Perdón, para cualquier dispositivo. Y los operacionales cuentan precisamente con esa característica.